Como si el amor no existiera. Capítulo 12. Un fan apasionado. Después de su visita a Suwon, Lee-jun parecía un hombre diferente. Aunque habían estado hablando brevemente hasta hace poco, ahora ya no le dirigía ni una palabra, ni siquiera le miraba a la cara, y cada pregunta que Si-jeon hacía era respondida con un simple sí o no. La distancia que había sentido que empezaba a acortarse ahora parecía aún mayor. Estaba claro que algo había cambiado. Incluso la promesa de ir a ver a sus padres quedó olvidada, pero ¿lo había olvidado realmente o solo la estaba ignorando? Si-jeon no pudo evitar sentirse decepcionada, y esta solo se hizo más grande cuando al llegar a casa, Lee-jun se dispuso a salir tan pronto llegaron. ¿La excusa? Trabajo. Sí, solo eso le dijo, sin añadir nada más. Si-jeon intentó convencerse de que debía haber algo urgente para que él actuara de esa manera, así que cenó sola esa noche, esperándolo. Pero Lee-jun nunca regresó y la soledad comenzó a pesarle más de lo que esperaba. Después de la cena, Si-jeon subió al segundo piso y se sumergió en su trabajo, intentando ahogar sus pensamientos cada vez más nebulosos, y de repente la notificación de un mensaje interrumpió el silencio. Si-jeon, que tecleaba frente a la pantalla de su portátil, se quedó congelada por un segundo. El sonido de otra notificación sonó otra vez. ¿Pero quién le enviaba mensajes a esa hora? Si-jeon tomó el teléfono y revisó, y al hacerlo, sus ojos se abrieron como platos. Cena en casa con mi familia y mi opa. El vino que compró está delicioso. El mensaje venía acompañado de una foto. Era la casa de la abuela de Eun-hye en Hanam. Lee-jun, quien había dicho que salía por trabajo, estaba cenando con ellos. Lee-jun dice que quiere anular su matrimonio contigo y casarse conmigo. Si no me crees, pregúntale tú misma. Volvió a escribirle Eun-hye y el corazón de Si-jeon se detuvo por un momento, así que inmediatamente lo llamó. El tono de llamada se alargó, pero él no contestaba, por lo que decidió enviarle un mensaje de texto indicándole que ya sabía que estaba en Hanam con Eun-hye y su familia. Y finalmente, después de unos tonos, él se dignó a responder. ¿Cancelaste la visita a mis padres para cenar con la familia de Eun-hye? No es el momento, hablamos después. Si-jeon apretó los dientes. ¿Así que solo quieres que me quede callada mientras tú y Eun-hye intentan formalizar? ¿Sabes qué? No tienes que esperar hasta el fin de año, Lee-jun. Me rindo. ¿Qué significa? Comenzó a decir él, pero Si-jeon colgó el teléfono sin darle tiempo a responder. Su corazón latía como si acabara de correr una maratón. La injusticia de todo esto era aplastante. Y no era la primera vez que Si-jeon se rendía y perdía algo preciado a manos de la familia de Eun-hye. Así como su bisabuelo había perdido todo ante los ancestros de esta, ahora parecía que también perdería a Lee-jun. Era una maldita repetición interminable de desgracias. Pero ¿qué sentido tenía aferrarse a alguien que jamás sería suyo? Decidida, Si-jeon cerró su portátil y comenzó a empacar. No tenía intención de seguir siendo un obstáculo para un amor que ya parecía predestinado. Y sí, Lee-jun había tenido razón el día que dijo que se arrepentiría, porque ahora mismo, en ese momento, se arrepentía de haberse casado con él. Su matrimonio había sido una trampa desde el principio y ahora estaba haciendo infelices a ambos. Si-jeon agarró su tesoro más preciado, la caja de nácar. Dentro estaba el peine que Lee-jun le había dado. Lo sacó y lo miró por un momento. Luego lo dejó sobre el escritorio. No podía llevárselo, no tenía sentido. Y con la maleta hecha, Si-jeon se fue de la casa. Era momento de dejar ir todo. Cuando Lee-jun regresó a casa, ya era pasada la medianoche. La luz del segundo piso estaba en completa oscuridad. Todo indicaba que Si-jeon ya se había ido a dormir. Sin hacer ruido, él entró a la residencia con una delicada caja de nácar en sus manos. Si-jeon le había dicho la verdad. La abuela de Hanam aún había conservado la caja de nácar como un vínculo de generaciones. Cuando fue a verlos y mencionó la idea de volver a casarse, la familia Kim casi explotó de emoción. Recordaba cómo al mencionar el peine y expresar su deseo de ver la caja, la abuela de Eun-hye se la había mostrado con orgullo, con lágrimas de cocodrilo bañando su rostro. Finalmente, la mujer le contó la historia de la caja, cómo el discípulo de su suegro Kim Dong-ha le había obsequiado aquella reliquia. El grabado de su nombre estaba allí. Choi Dok-ja. Ese pequeño nombre tallado en una esquina de la caja, confirmando la verdad. ¿Podría llevármela? Preguntó Lee-jun, sorprendiéndolos a todos. Me gustaría proponerle matrimonio a la mujer que amo con esta caja y colocar el peine adentro.
agregó con una sonrisa. Solo entonces la anciana le entregó la caja, por supuesto. Ellos habían asumido que esa mujer sería Uge. Jung nunca aclaró a quién se refería exactamente, y aunque quiso maldecirlos en esos momentos, Jung solo les sonrió con la misma hipocresía. ¿Por qué? Porque no podía dejar que ellos sospecharan lo que estaba planeando hacer. Ya de vuelta a casa, Jung no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Si-jeon, recostada en la cama unos días atrás, con lágrimas en los ojos. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Sentándose al borde de la cama, abrió la tapa de la caja de nácar. El reflejo tenue de su rostro en el espejo del interior lo hizo sentir una extraña mezcla de nostalgia y culpa. Había planeado conseguir esa caja para Si-jeon en cuanto escuchó su historia, pero ahora, sentado allí, la razón por la que ella se distanciaba de él parecía mucho más clara. Las razones por las que tuvo que ceder a los chantajes de Ki-jeon, los enredos que parecían extender la vida de Eun-hye a expensas de la de Si-jeon pasaron por su mente como un torrente descontrolado. Todo era tan absurdo, tan increíble. ¿Tenía sentido que alguien hubiera regresado al pasado siquiera? No, claro que no, pero esa había sido la verdad. ¿Y por qué la vida de Si-jeon era la que debía cortarse? Esa idea era tan absurda como dolorosa. Si-jeon estaba viva, luchando, incluso si el destino parecía siempre ponerla a prueba, y de solo pensar en todo eso, la sangre de Jung se congeló, por lo que no fue capaz de mirarla a la cara. Jung salió del cuarto, pero antes de subir las escaleras se detuvo. Miró hacia el segundo piso, hacia la habitación de Si-jeon. Quería verla, quería hablar con ella, pero el miedo lo paralizó. No soportaba la idea de enfrentarse a su expresión indiferente, a su mirada vacía. ¿Cómo habían llegado a eso? ¿Cómo habían permitido que los secretos los consumieran tanto? ¿Por qué Si-jeon no le dijo la verdad desde el principio? Si-jeon dijo que eras tú quien le gustaba. Las palabras de su abuelo llegaron a su mente entonces, como si intentaran darle el coraje que necesitaba. Así que nuevamente, Jung empezó a subir las escaleras decidido a hablarle, aunque fuera solo para decirle que había encontrado la caja de nácar. Pero a medida que subía, algo comenzó a parecerle extraño. El pasillo del segundo piso estaba completamente oscuro, algo raro ya que Si-jeon nunca dormía tan temprano. Si-jeon, La llamó, esperando una respuesta, pero todo lo que escuchó fue el silencio. Tocó la puerta inquieto y luego la abrió lentamente encendiendo la luz, solo para confirmar su peor temor. La habitación estaba completamente vacía. El único rastro que Si-jeon había dejado atrás fue el peine que él le había regalado cuando eran niños. Si-jeon había desaparecido sin dejar rastro, y Jung marcó su número por 100ª vez, pero lo único que recibió a cambio fue el frío sonido de la desconexión. Sí, su teléfono estaba apagado, y él totalmente frustrado. Pero por mucho que quisiera saber dónde estaba Si-jeon, tampoco quería llamar al señor Choi y levantar las alarmas. Además, era poco probable que ella hubiera ido a la casa de sus padres, porque Si-jeon siempre se preocupaba por no causarles ningún tipo de angustia. Esa era su naturaleza. Meticulosa, siempre calculando sus acciones para evitar preocupaciones innecesarias. Así que, si había desaparecido, seguramente habría tomado precauciones para asegurarse de que sus padres no fueran los primeros en enterarse. ¿A dónde fuiste? Murmuró Jung para sí mismo, pero por más que trataba de pensar en algún lugar donde ella pudiera haber ido, no se le ocurría ninguna opción lógica. La preocupación lo impulsaba a actuar, y mientras iba hacia su oficina, le pidió al conductor que girara el auto y lo llevara a Jeonji. Quizás alguien allí podría darle alguna pista. Sin embargo, al verlo allí sin aviso, su suegro se mostró sorprendido, pero no solo él. Jung había llamado la atención de todo el personal, quienes intercambiaban murmullos y miradas curiosas, y aunque su suegro lo miró con un gesto desconcertado, no parecía molesto. Y justo en ese momento, una voz familiar rompió el silencio. Al girarse, Jung vio a la mujer que había ayudado a Si-jeon en la boda. Era la gerente Yang, pero que le preguntara por Si-jeon solo podía significar que no sabía nada de la desaparición de esta. De cualquier manera, y tras una breve charla, tanto Jung como el señor Choi se dirigieron a la casa familiar de este, en lugar de tomar el té en la oficina. La madre de Si-jeon los recibió con una cálida sonrisa, sorprendida al verlos juntos tan temprano. Después de unas cuantas palabras más, el padre de Si-jeon dejó a Jung en su pequeño estudio en el primer piso, mientras él salía a hacer unos recados. La habitación era modesta, un escritorio, una estantería y una computadora. Sin saber exactamente qué hacer, Jung se acercó a la estantería.
La mayoría de los libros eran sobre gestión, contabilidad y marketing, algo que no le sorprendía, pero mientras escaneaba los títulos con la mirada, uno en particular llamó su atención. Vaya, parece que todos en la familia son fans del mismo autor, murmuró, sacando un libro de fantasía de la estantería. Era una novela famosa de piernas de pollo frito, una que también tenía en casa, aunque con una diferencia significativa. El libro que él tenía estaba autografiado por el mismísimo autor. Oh, pero qué gran sorpresa se llevó cuando al abrir la tapa, en la primera página, se encontró con una dedicatoria escrita con esmero, junto a una firma conocida. Pero eso no fue lo que lo desconcertó, sino la letra, que le resultaba extrañamente familiar. ¿Dónde había visto antes esa letra? Si-jeon había pasado toda la semana en un hotel, completamente aislada del mundo. No salió de la habitación ni una sola vez, pidiendo comida a través del servicio de habitaciones. Cuando no estaba comiendo o durmiendo, pasaba el tiempo escribiendo. Y no, extrañamente no le molestaba esa soledad. Era como si el aislamiento fuera una especie de escudo, porque allí nadie podía alcanzarla ni provocarle nuevas heridas. No obstante, esa tranquila burbuja explotó una noche, cuando recibió un correo inesperado. Al abrir su bandeja de entrada, lo vio. El mensaje de un lector apasionado que casi había olvidado por completo. ¿Es cómoda tu estadía en el hotel? He escuchado que te fuiste de casa. Nunca imaginé que fueras del tipo rebelde. Me gustaría reunirme contigo. Dime la hora y el lugar y estaré allí. Si-jeon se quedó paralizada al leer el mensaje. La piel de gallina recorrió todo su cuerpo mientras miraba nerviosamente a su alrededor. En esa habitación donde no había permitido la entrada a nadie más que al personal del hotel. Ni siquiera sus padres sabían dónde estaba. Pero ese acosador, ese autoproclamado apasionado lector, sabía exactamente dónde estaba, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba aterrorizada. Ser una escritora famosa traía sus riesgos. Lastimosamente, la editorial no tenía idea de cómo esta persona había averiguado su verdadera identidad. Y lastimosamente, como se trataba de una situación que no rompía ninguna ley, Si-jeon no pudo acudir a la policía. Tampoco había querido alarmar a sus padres con todo eso, ni mucho menos quedarse sola. Así que decidió llamar a su amiga Un-kyun y explicarle su situación. Y una hora después, su amiga llegó a verla y le ofreció su casa. También le sugirió que usara su auto solo por si el acosador conocía el número de su matrícula. El agradecimiento de Si-jeon era enorme. Por cierto, Si-jeon, ¿no deberías decirle a tu esposo sobre esto?, preguntó entonces su amiga con cautela, pero la mirada de Si-jeon se volvió distante, y Un-kyun no insistió más, sabiendo lo complicada que era la relación entre ambos, y mientras se dirigían a la casa de esta, quien trataba de pensar en una solución, su amiga sugirió: si ese acosador quiere encontrarte en un lugar, entonces elijamos uno nosotras. Podríamos decirle que se encuentren en un lugar público, así podrás ver su cara, y si es necesario, podremos pedir ayuda a la policía. Si-jeon, que escuchaba, titubeó, pero Un-kyun fue bastante convincente. Mi cafetería tiene cámaras de seguridad en alta definición. Si quieres, podemos hacer la cita allí. Si-jeon, que comenzaba a sentir mayor seguridad, finalmente asintió. Así que sacó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta a su autoproclamado fan. Sí, claro, cómo no. Después de resolver el problema del acosador, Si-jeon decidió llamar a su madre. Sabía que después de una semana sin contacto ella debía estar preocupada. Y así era, pero también había noticias sorprendentes de parte de ella, pues durante su ausencia, Lee los había estado visitando a menudo. ¿Y Jun fue a visitarlos?, preguntó con confusión. Sí, hace unos días vino a almorzar con tu padre. Fue muy atento. Creo que realmente se preocupa por nosotros, cariño, respondió su madre con un tono alegre. Pero Si-jeon apenas pudo contener su sorpresa. ¿Qué demonios estaba haciendo Lee? ¿Por qué estaba tan involucrado con su familia cuando al mismo tiempo parecía querer alejarse de ella? Ah, pero no fue la única en darle sorpresas, ya que tan pronto colgó y llamó a la gerente Yang, quien no dudó en darle una reprimenda por su prolongada desconexión. También le contó de cómo Jung había visitado la fábrica y cómo había pagado una gran cena para todos los empleados. Al parecer no solo había sido generoso, sino que también había dejado a todos encantados. Pero, ¿qué era lo que pretendía con eso? Después de colgar, Si-jeon no pudo contener sus pensamientos por más tiempo, así que le preguntó a su amiga por qué Jung estaría siendo tan amable con su familia y conocidos, pero apenas le hablaba a ella.
Bueno, puede que esté intentando ganarse a tu familia para fastidiarte o tal vez realmente quiere reconciliarse contigo. Pero esas eran dos opciones completamente opuestas. Sí, Jeon, a veces las personas actúan de manera extraña cuando no saben cómo acercarse directamente. Creo que deberías hablar con él. Pregúntale qué está pensando. Si no hablas con él, no vas a saberlo. Sugirió su amiga y sí, quizás Sun Kyung tenía razón. Y mientras pensaba en Yi-jun, Si Jeon se olvidó por un momento del acosador. También se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en los últimos 10 años y mirando hacia el futuro, se preguntó en voz baja qué estaría haciendo el próximo año por estas fechas. Un Kyung, con una respuesta preparada, dijo con humor: envejeciendo conmigo, claro está. Por lo que Si Jeon sonrió, pero por dentro se preguntaba si estaría viviendo un sueño o, como a veces temía, una pesadilla. Los sueños, después de todo, no siempre son felices. ¿Y qué haría si algún día quisiera despertar de todo eso? Ay, quién sabe qué va a suceder en el futuro, Si Jeon, pero por el momento deja de preocuparte de los acosadores, bromeó su amiga. Si Jeon sonrió, guardándose para sí misma un ojalá, con tal de no repetir una tercera vida llena de desgracias. Si Jeon revisó su bandeja de entrada aquella mañana como de costumbre, pero su ceño se frunció cuando leyó el mensaje de su apasionado fan, pues al parecer algo importante había ocurrido y tenía que posponer su cita aquella mañana. Nos vemos mañana a la misma hora y el mismo lugar. Le había puesto y Si Jeon dejó escapar un suspiro molesto. Había sido esa persona quien le había propuesto el encuentro y ahora de pronto no podía ir. Ay, perfecto, otro día con los nervios de punta, murmuró mientras consideraba la idea de responderle, pero entonces se puso a pensar en cómo es que esta persona sabía tantas cosas de ella, y de pronto un pensamiento cruzó su mente. La mesa que recibió directamente en su casa, supuestamente enviada por error. ¿Qué si esa mesa había sido enviada por esa persona? Inquieta, Si Jeon comenzó a escribirle: ¿Eres tú el que envió la mesa a mi casa? La respuesta fue casi de inmediata, lo que la hizo estremecerse. Sí, fui yo. ¿Te gustó? Al leer su mensaje, más que miedo, Si Jeon sintió curiosidad, porque ¿qué clase de persona se tomaba tantas molestias por alguien que ni siquiera conocía? ¿Qué buscaba realmente? No sé si lo sabes, pero estoy casada y mi marido no es alguien común y corriente. Lo digo en serio, te lo advierto por tu propio bien. Escribió con cuidado, tratando de mantener la calma, pero la respuesta fue seca, casi ofensiva. Me siento mal porque parece que me subestimas. Soy mucho más capaz de lo que crees, escritora. El tono del correo la hizo dudar por un momento. Sentía que lo había irritado y eso no era algo que buscaba. Había planeado manejar la situación lo mejor posible, mantener las cosas ligeras para que él siguiera siendo simplemente un fanático a la distancia, pero claramente eso no iba a ser fácil. Cuando nos encontremos te voy a dar un autógrafo, le ofreció, esperando aliviar la tensión. No necesito eso. Fue la rotunda respuesta y Si Jeon frunció el ceño sorprendida. ¿Qué tipo de hombre rechazaría un autógrafo de su autor favorito? ¿Qué era lo que realmente quería? Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Escribió finalmente, incapaz de contener la pregunta que le quemaba en la mente, pero esta vez no recibió respuesta de inmediato, y mientras esperaba decidió levantarse de su silla y prepararse otro café, y justo cuando había ido a la cocina, el sonido de un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Piernas de pollo frito. Era lo que brillaba en la pantalla. Al día siguiente, Si Jeon fue temprano a la cafetería de Unkyung. La ansiedad que sentía la tenía inquieta, y cada vez que la puerta del local se abría, su mirada se alzaba de inmediato, sus manos comenzaban a sudar y su corazón palpitaba con fuerza. Santo cielo, tenía que relajarse. No era como si estuviera protagonizando un thriller, ¿verdad? Además, sus amigos estaban cerca velando por su seguridad, como dos lechuzas a punto de saltar. Sin embargo, cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar, otra vez Si Jeon saltó como un resorte. Giró su cabeza hacia la puerta y sus ojos se abrieron redondos. La figura que apareció era un hombre elegante, vestido con un traje impecable. Entraba lentamente al lugar y el corazón de Si Jeon dio un vuelco cuando lo reconoció. ¿Cómo no iba a hacerlo si era su esposo? Pero, ¿qué hacía Yi-jun Lee allí? Mierda, qué mal momento para que se encontraran, pensó, bajando la cabeza antes de que él la viera. Yi-jun, que parecía estar visitando a conocidos por la zona, caminó lentamente y Si Jeon esperó que pasara de largo sin que la notara, pero claro, con Yi-jun las cosas nunca eran como ella quería.
¿Qué estás haciendo? Así es, allí estaba él y Jun, su esposo, inclinándose ligeramente, sus ojos fijos en ella como un halcón, como si pudiera leer todo lo que pasaba por su mente. 10 días habían pasado, 10 días desde la última vez que lo había visto, y sin embargo era como si todo en él hubiera cambiado. Un aire diferente lo envolvía, algo que Si Jeon no podía identificar con claridad, pero que sentía a flor de piel. La sensación era desconcertante. ¿Por qué no estás trabajando?, preguntó ella viendo cómo él tomaba asiento frente a ella cómodamente. Bueno, la gestión familiar es útil en momentos como este, Dijo él como si nada, con una ligera sonrisa que parecía más un comentario irónico que una explicación. Y finalmente, Si Jeon encontró sus ojos, esos ojos oscuros y directos que siempre lograban mantenerla despierta en las noches, reviviendo recuerdos de hacía años. Pero había algo en esa mirada que ella nunca había querido aceptar. Calidez, un calor que de alguna manera la hacía sentir vulnerable. Tengo una reunión importante ahora, te llamaré luego, dijo Si Jeon intentando retomar el control de la situación, pero Jun no hizo caso a su intento de cortés despedida. Solo se cruzó de piernas con una elegancia tranquila y la miró como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo sé, perdón por cambiar nuestra cita ayer, sucedió algo importante. ¿Disculpa?, repitió ella confundida. Entonces algo se iluminó en su mente, como un relámpago que aclaraba el panorama. Antes que nada, Continuó él con una sonrisa apenas perceptible. déjame aclarar que el presidente de tu editorial no tiene la culpa. Él no me dio tu correo electrónico intencionalmente. Digamos que su verdadero enemigo fue el alcohol. Si Jeon abrió los ojos atónita. ¿Cuándo supiste que era yo?, preguntó, incapaz de creer lo que escuchaba. Hace una semana. Respondió él sin perder su sonrisa. Vi tu firma en uno de los libros de la estantería de tu padre. Era una letra que se me hacía familiar, pero fue la alegría de la dedicatoria lo que me aclaró todo. Si Jeon estaba estupefacta. ¿Sorprendida? Dudo que lo estés más que yo. Agregó casi en un tono travieso, pero santo cielo, ¿qué estaba pasando? Si Jeon estaba desconcertada, sorprendida y sí, enojada. Había pasado días asustada y entonces la expresión de Jun se volvió seria y respondió a la pregunta silenciosa que colgaba en el aire. Vine a decirte algo importante, dijo él con una calma inquietante. Si Jeon, ya preparándose para cualquier cosa absurda que pudiera surgir de él, se mentalizó, pero Jun, como siempre, la descolocó con palabras inesperadas. Regresemos a casa, a nuestra casa. Estoy aquí para decirte eso. Si Jeon lo miró en silencio, atónita. ¿Acaso Jun se había golpeado la cabeza? ¿Te caíste de cabeza?, No. respondió él sin inmutarse. Seré sincera, odio tu casa, no me siento cómoda allí y tampoco puedo concentrarme en mi trabajo, confesó ella. Esa casa era el tipo de lugar que solo había visto en revistas o en internet, con costosos cuadros adornando las paredes, electrodomésticos de última tecnología, muebles opulentos perfectamente acomodados, pero para ella, vivir allí siempre le había hecho sentir más como una invitada en casa de alguien más. Nunca se sintió como un hogar. Está bien, lo entiendo, pero te diré las razones por las que no tienes más opción que regresar. Fui a Hanam y encontré la caja de nácar que mencionaste, dijo Jun de repente, desviando la conversación de forma inesperada. Tenías razón, era de tu bisabuelo. Me costó toda una tarde conseguirla. Los ojos de Si Jeon se agrandaron al oírlo. ¿La encontraste?, preguntó sorprendida. Sí, el día que te fuiste de casa. Continuó él. La abuela de Euge la tenía. Les dije que colocaría el peine dentro de la caja para proponerme de forma oficial. Y bueno, antes de terminar de decirlo, ella me lo dio. Y Jun sonaba tan casual como si estuviera contando una historia sin importancia, y entonces Si Jeon se dio cuenta que aquel día, cuando Euge le mandó esos mensajes y esas fotos, aunque la situación parecía ser obvia, todo había sido un malentendido otra vez. Por cierto, llevé la caja a un tasador confiable y obtuve los resultados ayer. Es por eso que tuve que posponer nuestra cita. Continuó él haciendo que Si Jeon frunciera el ceño, aún asimilando lo que él decía. Pero ¿por qué él tasaría aquella vieja reliquia? Ella no planeaba venderla por ningún motivo. ¿No dijiste que querías revelar la verdad? ¿Devolverle el honor a tu bisabuelo? Sí, por supuesto que quiero, pero no hay evidencias de nada. Las hay ahora, dijo él interrumpiéndola suavemente. Los labios de Si Jeon se separaron ligeramente en señal de sorpresa. ¿Qué era esto? ¿Una trampa? No trates de engañarme con algo así. No voy a perdonártelo nunca si estás intentando engañar. ¿Cuánto demorarás en empacar? Cortó él, sonriéndole como un niño travieso, como si supiera que su trampa había funcionado a la perfección. ¿Pero de verdad creía que podía usar la historia de su bisabuelo como excusa para lo que sea que estaba tramando? Bueno, sí, era demasiado tentador, y
Ay, maldición, ¿para qué negarlo? Él siempre había tenido ese efecto sobre ella, arrastrando las situaciones de las que no sabía cómo escapar. Empaca tus cosas y sal. Te voy a esperar afuera. Y si no te sientes cómoda en nuestra casa, te buscaré un estudio cerca. Puedes trabajar allí si prefieres. Si Jeon lo miró incrédula. Era como si Jeon hubiera sufrido una lobotomía, o quizás había sido ella. Espera, ¿de verdad me crees ahora? ¿Es por eso que tu actitud cambió tanto? No me lo creo todo. Replicó Ijun, pero su expresión se volvió de pronto más reflexiva. Su semblante se endureció en cuestión de segundos. Era difícil seguir el ritmo de sus cambios emocionales, pero había algo que no podía cambiar. El hecho de que, de una forma u otra, no podía seguirlo solo porque sí. Escucha, si regreso allí, tengo condiciones. No podemos comer juntos por las mañanas. La azotea y mi habitación me sirven perfectamente como estudio, y mientras no me molestes, no me importa lo que hagas. Puedes hacer lo que quieras. Respondió él con indiferencia. ¿Entonces qué? ¿Realmente vamos a vivir como un par de desconocidos? Preguntó ella. E Jun sonrió ligeramente, como si le divirtiera esa idea. Bueno, no estaría mal vivir así durante 1000 años. Dijo en un tono despreocupado, y Si Jeon solo pudo mirarlo sin palabras. Entonces, si ya terminaste con tus condiciones, ¿nos vamos a casa? Preguntó él poniéndose de pie con calma, aun cuando Si Jeon seguía asimilando todo lo que acababa de suceder. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.